encanta Charlie Chaplin, por su trayectoria, por su arte, por su inteligencia, y también porque mi bisabuelo, del lado inglés, porque tengo un lado inglés en mi familia, que era también payasos y gente de circo, ha trabajado durante un periodo con su hermano Sidney, porque Charlie Chaplin tenía un hermano. Y entonces, en la familia, en mi familia, del lado de mi madre, se había mantenido en la familia un recuerdo de esto, directo de familia a familia, de nuestra familia y de la familia de ellos. Y mi madre, que vive todavía, un señor muy vieja, pero que ha hecho espectáculos también, se recuerda, ella por ejemplo se recuerda de mi madre de haber encontrado a Stan Laurel, del grupo del Gordo y del Flaco. Yo mismo encontré cuando tenía 6 años a Groucho Marx, cuando mis padres actuaban en Estados Unidos. Y entonces en mi familia se recuerda entonces de Sidney, del hermano de Charlie. Se recuerda también de su historia, de la familia Chaplin. Nace de una cantante de vodevil inglesa, pero con una vida complicada, con muchos maridos, borracha muchas veces, y los pobres Sidney y Charlie en su infancia entrando y saliendo de, ¿cómo se dice? Un huerfanato. Huerfanato. Estaban 6 meses dentro, la madre se ponía mejor, le sacaba, y entonces más pobre, más miserable y más triste infancia, es muy difícil de imaginar, él y su hermano. Y mira por dónde, y después se transforma en una de las personas con más energía, vitalidad, creatividad y sentido del humor. Entonces, también hay lecciones de la vida de la gente. Ya a 12, 13 años, en un momento de lucidez de su madre, que había vuelto a actuar, el joven Chaplin hacía de bailarina, estaba ya en el escenario acompañando la madre. El padre nunca se ha conocido. Y entonces es una historia de una familia de arte, como se dice en italiano, familia de gente del espectáculo, algo que conozco porque nació, he vivido de esta manera yo también en estos escenarios. Y con mucha, ya a 14, 15 años ya se había conquistado un espacio, la gente sacaba más aplausos que los demás. A 17 años consigue con un amigo de montar un pequeño espectáculo y vienen contratarlo incluso en Francia, de la Inglaterra. Esto joven viene en Francia, trabaja a París 1 año o 2 años. Importante también de pensar al París de entonces. La Inglaterra era muy puritana, muy moralista, muy dura, victoriana y todo. En Francia, el cancán, la vida, la alegría y todo, mucha sexualidad. A París los ingleses iban a apoyar y tal. Entonces, en los espectáculos, en las variedades, en los circos, a París era el máximo de lo que se podía hacer entonces. Era un lugar muy creativo. Era también un lugar donde gente como Méliès, los hermanos Lumière y otros estaban creando un nuevo medio que se llamaba el cine. Y entonces este joven Chaplin, actuando en las variedades y haciendo de bailarín cómico, y ya empezando un poco su personaje de mendigo, pero en los escenarios, descubre que hay esta otra historia, que se pueden hacer fotos, que las fotos se pueden mover, se puede incluso contar pequeñas historias, como estaba intentando de hacer Méliès. Y vuelve en Inglaterra con ya esta visión de las cosas, al inicio entonces de 1900 y pico, y entra en una agencia teatral que se llama la agencia Carnot, agencia conocida en mi familia porque mi bisabuelo y mi abuelo han trabajado también por la agencia. Una agencia de espectáculos de variedades, había muchísimos espectáculos de variedades en Inglaterra, mucho trabajo, miles de artistas, y estas agencias cobraban 10% o 15% para ir poniendo un espectáculo u otro en estos teatros. Y un día este Carnot viene y ofrece a mi bisabuelo, pero también al Charlie Chaplin, al cine y todo, una posibilidad de hacer una gira en Estados Unidos, en los teatros, en los vaudevilles, en las variedades hay. Mi bisabuelo no lo acepta porque había tenido un hijo de hace poco, llegado a ser padre,
de mi abuelo, y no he querido dejar la Inglaterra. Charlie Chaplin, que no tenía ninguna relación en particular y no tenía nada a perder, entonces ha aceptado. Y han hecho una gira en Estados Unidos en los teatros. Era comicidad inglesa y ha fracasado. En Estados Unidos no le gustaba al público, era demasiado inglés, he visto hasta el acento de los ingleses, entonces, ahora sí, pero entonces no gustaba a los americanos, era como demasiado aristocrático este acento. Y entonces el espectáculo no tuvo gran éxito, han hecho algunas cosas, pero el joven Chaplin ha podido ver en los Estados Unidos esta cosa, el cine que iba más y más y que se desarrollaba. A la vuelta en Inglaterra tenía una obsesión, es hacer cine también, de lo que había visto en Francia, lo que había visto después en Estados Unidos, y en Inglaterra empezaron cosas. El Carlo ha intentado volver a hacer algo en Estados Unidos, ha montado otro tournée en Estados Unidos, en los teatros, y se ha puesto el Chaplin en esta otra tournée, así le pagaron los viajes hasta Estados Unidos, y una vez en Estados Unidos, deja el grupo teatral con el cual estaba y va directamente a Hollywood, a Los Ángeles. Hollywood porque era el sitio de California donde había más sol, más luz. Hasta 1915 o 1920, soy un técnico, pero por ahí no se podía filmar a luz artificial. El cine necesitaba luz de día. Las películas no funcionaban con luz artificial. Y entonces todo lo que se ve de las primeras imágenes del cine, hasta en las casas, eran casas falsas sin techo, y la luz venía desde arriba, entonces estaban las paredes, entonces tú ves a la gente en su casa, pero era hecho fuera. Y a Nueva York, tú lo puedes hacer 2 o 3 meses, pues después hay lluvia, hay cosas, hace frío, y todo. Que en California es fantástico porque todo el año más o menos la misma temperatura y mucho sol, muy árido. Y entonces de esta manera se ha trasladado la industria del cine solo por esta razón, una razón técnica, porque tenía más posibilidad de girar y no parar el equipo por lluvia. Y entonces él va ahí, imagina, huérfano, uno con la madre borracha, uno que empieza a ver, en poquísimo tiempo ha sabido orientarse, ha tenido ideas brillantes y empezó a ver que se podía hacer 2 bobinas, se llama 2 reels, son 5 o 6 minutos, 12 minutos y medio, 3 minutos, para cada uno, era el formato que la técnica le daba, y él consiguió hacer pequeñas historias utilizando todos los trucos y las cosas de los espectáculos de variedad, entonces su manera de bailar, sus sketches y utilizando ideas también de los demás y poniéndolo en un formato de 2 o 3 minutos, y arrasó. Inmediatamente el público que venía a ver por la primera vez el cine y la cosa, ve este hombre mendigo. Y si uno ve sus primeras películas, hasta el mendigo, finalmente son todos los lugares que él ha conocido de niño. Él lo dice en su autobiografía que he leído, es que el mendigo era el mundo que él conocía. Los bares, robar la comida en los bares, evitar la policía, volar la policía, todo. Si se ve el Charlie Chaplin del principio, es un rebelde, un pobre que se burla del poder de la policía, y eso dice, era su mundo, lo que él había vivido. Inmediatamente, como he dicho, tiene éxito y en poco tiempo empieza a ser muy rico. Va vendiendo, era un hombre de negocios también, ayudado por su hermano Sidney, que por cierto deja la Inglaterra más tarde, es Charlie que pide a su hermano de venir porque ya había un negocio, funcionan bien sus películas y todo, y necesitaba una ayuda, y el Sidney, 8 o 10 años más tarde, va a los Estados Unidos para ayudar al hermano, para organizar la empresa familiar. Y desde entonces el hombre no solo hace las películas, pero negocia los derechos de autores. Lo que, por ejemplo, el Gordo, el Flaco, no lo ha hecho. Mi madre me ha dicho que el Flaco, por ejemplo, del Gordo, murió en la pobreza, ¿se dice pobreza?
pobreza absoluto. Han tenido incluso hacer espectáculos de solidaridad para dar dinero a porque no tenían un duro, porque no tenían ningún derecho a nada. Los dos han hecho estas películas, pagado la semana, pero no tenían derecho y todavía no había derechos de autor y todo eso. Y entonces se quedaron sin nada cuando se acabó la dijera de estas cosas. Pero el Charlie Chaplin, quizás por el niño que ha tenido que luchar desde el principio, a 5 o 6 años para comer, era muy listo y muy sabiendo muy bien manejar dinero, y entonces desde el principio ha negociado derechos de autor y controlaba todo, y finalmente con los derechos de autor empezó a llegarse a un millonario. No solo, con otros amigos ve que las grandes compañías como MGM, Fox o Paramount y otros, en manos de los hombres de negocios y banqueros, estaban dando una miseria a los artistas y ellos se mantenían el pastel. Y este hombre entonces tiene la idea de organizar una empresa con los mejores artistas del momento y se llama United Artists. La famosa compañía United Artists era una idea de Charlie Chaplin. Artistas unidos. En todo esto se ve que una lucha sindical, una idea política, uno que no quiere que los banqueros le comen su éxito y come su trabajo, y entonces organiza esto de una manera muy inteligente. Y el United Artists empiezan a coger a los mejores actores que dejan las compañías tradicionales y entran a hacer parte. Yo no tengo la lista en mente, pero se puede ver seguramente en Wikipedia toda la lista de los artistas que estaban en United Artists. La técnica en el mismo momento va cambiando y entra en el momento donde se puede también grabar la palabra de alguien. No era solo cinema mudo. Y fue una enorme, terrible situación por muchos artistas que eran conocidos como mímica y como artista mudo, y que de un día al otro, a lo mejor saliendo a hablar, la voz no correspondía a lo que... y muchos artistas han perdido su trabajo. Y también el público empezó a ser más sofisticado, podendo oír una película con música y hablando, las historias podían ser mucho más complicadas. Y hasta las imágenes de Charlie Chaplin en su inocencia y todo, estaba ya visto un poco del pasado. Estamos hablando solo de 15 años. Se dice que hoy en día la técnica va veloz, pero iba veloz también entonces. Hay gente que han sido famosos 10 años y después fueron totalmente... Rudolf Valentino, por ejemplo, que era un gran artista italiano del mudo, pero a sus 2 películas hablado era fatal, de voz, y ha perdido todo. Pero Charlie Chaplin no, ya entiende que va esto cambio y ya se pone a hacer películas hablados, utilizando muy pocas palabras. Pero esenciales, evidentemente, cuando tenía entonces The Tramp, no sé cómo se dice en español, el primero con el pequeño, el niño, el chico, y después Candelejas, si uno ve estas películas, crece la importancia de la voz. Crece la seguridad que tiene Chaplin de hablar, pero está siempre haciendo mímica porque la gente lo quiere, pero y la cosa fantástica es que en el mismo momento utiliza la posibilidad de narrar una historia, porque se habla por hacer cosas siempre más políticas, que no olvida en ningún momento el aspecto político. Y entonces el niño, el chico, que era él de niño, entonces ahí, pero después pasamos a las historias de un ex estrella del variedad que pierde. Y evidentemente en todas sus películas Charlie Chaplin va contando una historia política, va hablando de espiritualidad, va tocando cosas esenciales. Y no lo hacen los demás, muy pocos lo hacen, a lo mejor algunos autores alemanes, lo hacen algunos, Billy Wilder en sus cosas puede también tocar temas políticos, pero es muy excepcional. Y sigue teniendo éxito. ¿Por qué hablo de tiempos modernos?
una crítica al taylorismo, una crítica a las fábricas, una crítica al poder de los banqueros, muy actual hoy en día, por lo que significa y cómo la gente viene alienada de su trabajo y todo. En todo esto viene de su mente, de un pobre chico huérfano, que ha vivido esto. Crece todavía incluso su popularidad, pero ¿qué pasa? Hace evidentemente el gran dictador, y además antes de la fin de la guerra, es decir que en 42-43 los alemanes no podían ganar la guerra, Hitler era al poder, y él hace una historia de un judío que se transporta, pero que parece a Hitler, bueno, una historia extremadamente complicado, y con una crítica contra Hitler, Mussolini y todo, fortísimo. Entonces no tiene miedo el tío de expresar sus opiniones. Y llegamos a 45, 46, los Estados Unidos ganan la guerra, pero ya el comunismo, la Unión Soviética está presente, la Guerra Fría empieza, y en Estados Unidos hay, como siempre, algunos políticos imbéciles, que empiezan a hacer una caja de la bruja, ¿sí? Contra los comunistas. Como si había una conspiración comunista después de la victoria de los Estados Unidos para hacer caer Estados Unidos y ponerla en manos de la Unión Soviética y todo. Y van, y mira por dónde van buscando homosexuales, que no sé, con el comunismo porque tiene que haber muy poco, pero van contra ellos, van contra toda la gente un poco fuera del nombre y van contra Hollywood. Visto como también un nido de los judíos, masónicos, judíos, cosmopolitos, internacionalistas y todo, entonces gente mala, y cogen a Charlie Chaplin. Empiezan, como hacen siempre, no directamente, pero indirectamente, lo cogen porque se había casado con la hija del poeta irlandés, no me recuerdo, pero que tenía 17 años, y él tenía una vida sexual muy movido, el señor Charlie Chaplin, y se enamoró de esta chica de 17 años, se casaron, han tenido después 30 años juntos y muchos hijos, pero entonces él ha visto como un escándalo, entonces han intentado de coger por dónde, por la sexualidad, como depravado. La misma cosa que han hecho con Julian Assange. Los Estados Unidos lo tienen muy claro, si no pueden ir directamente contra un tío, lo van por atrás y atrás es siempre por y entonces, y la gente empieza a decir, pero es verdad, eso, pero es un inglés. Después lo piden y coger la nacionalidad americana, porque el tío se había quedado inglés, trabajado 30 años en Estados Unidos, pero nunca había cogido el pasaporte. Y dice, no, yo soy inglés y no, yo adoro Estados Unidos, yo trabajo aquí, pero no me siento entonces ya comunista, depravado sexual y además no le ama a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Lo echan de los Estados Unidos. Un hombre de éxito, multimillonario, creador de United Artists y creador de tantas cosas, viene y pasa los últimos años de su vida en Suiza. Yo he conocido a uno de sus hijos, que tiene más o menos mi edad, se llama Sidney, como su tío. Y yo he visto su casa al lado de Lausanne. Y uno dice, ¿cómo puede un hombre de izquierda, un hombre que lucha, un huérfano, acabar como un banquero? Porque todos sus vecinos eran banqueros, un castillo al lado del lago. Y pienso que finalmente ha sido una venganza, mi opinión, que ha cogido el sitio más de banquero además, y con todo el dinero era la mejor casa de todo el pueblo, la casa gigante, con muchos, rodeados de sus hijos, entonces una satisfacción interior del pobre huérfano que acaba como multimillonario en Suiza. Pero a lo mejor hay otras interpretaciones que se puede ver. Encontró también su Victoria, no, pero otra hija la conozco, Geraldine. No conozco a Geraldine, Victoria la conozco, y Sidney. Y me han dicho,
que su infancia ha sido muy duro, porque ahí en este castillo el padre le obligaba a ver todas sus películas cada noche. Y vamos a ver, mira, y el padre descojonándose. Entonces, esta imagen también muy de película de Charlie Chaplin sentado ya casi 80 años sentado en su sillón con sus banqueros como vestidos, ¿no? Y descojonándose a las imágenes del mendigo y todo esto. Pero bueno, hay una foto que no le he traído, que se puede ver en internet, que para mí es la más importante. 1948, en medio de todos los líos que tenía ya con la sección americana, es él, Charlie Chaplin, con Mahatma Gandhi. Los dos sentados, riendo. En Mahatma Gandhi, la imagen a pocos meses de su muerte, porque Mahatma Gandhi muere asesinado en 48, él vestido con los padres, al indio de sus padres, y Charlie Chaplin hacia al lado. Y parece inocente la foto, pero cuando uno piensa un poco más, el Mahatma Gandhi en el 1948 era Osama Bin Laden de hoy. El Mahatma Gandhi estaba derribando el imperio británico, estaba creando una revolución contra los ingleses en India, que era la perla del imperio británico, era la India, y la India corresponde al Pakistán, al Bangladesh, era todo esto la India, hasta parte del Afganistán, y todo eso en un continente. Y esto hacia el Gandhi estaba echando a los ingleses, y los ingleses perdiendo minas de diamantes, de oro y todo, bueno, y el Charlie Chaplin sentado tranquilamente al lado del peor enemigo del imperio británico, sonriendo los dos. Simplemente ningún otro actor, a lo mejor lo estoy inventando, pero muy pocos actores podían haber sentado al lado, porque le echaban. Pero él, como la había liado, no tenía mucho a perder, y ha querido demostrar que antirracismo, antiimperialismo, la relación entre una persona y otra persona, al diferente de raza, al diferente de cultura, al diferente de religiones, dos personas sentados ahí, y dos personas que no se han arrodillado, ni a Gandhi ni al otro. Y esto, la verdad, es que es muy fuerte cuando se ve esta foto, y muy fuerte si uno basta pensar un poco de las condiciones de esta foto. Muy probablemente que esta foto entró después en todas las historias que él tenía, y más en las historias con el Senado americano, el Congreso americano, porque le han echado, no por decisión así, es el Congreso de los Estados Unidos que han hecho un voto y que han decidido que él era antiamericano y tenía eso. Y entonces, coherencia. Un hombre cómico, genial, con coherencia. Es un modelo que me gustaría imitar, un modelo que para mí, por eso es santo aquí, es un modelo que más que todo, para demostrar la fuerza que uno puede tener cuando uno ve los defectos de la sociedad y intenta hacer reír con estos defectos. Entonces, para Gandhi y para Charlie Chaplin, y más que todo para Charlie Chaplin hoy, vamos a hacer lo que yo pido, que es el grito católico, que es 3 veces cuac, 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 y eso es milagro. Si uno se siente imbécil haciendo cuac, 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 es lo que queremos. Porque queremos que la gente pierda un momento su dignidad y la idea de las apariencias y hacer algo un poco tonto. ¿Vale? ¡Cuac, cuac, cuac! El honor de Charlie Chaplin. Hay un con ahí con Debussy, no sé si tú lo ves, que no lo he puesto en la línea, pero si tú lo ves, sí. Cambiamos malas. Les voy a decir un pequeño secreto. Todos mis espectáculos que yo he hecho, en teatro, no en televisión, hay siempre una obra de Debussy. Esto es como un tojo que yo hago, incluso si son solo 2 minutos o 3 minutos, pero difícilmente me puedo imaginar hacer un espectáculo que no hay Debussy de una manera u otra.
para mí Debussy está también del otro lado, y un día hablaremos también de Debussy. Debussy increíble, increíble lo que ha hecho. Y música más fuerte, extremadamente modesta y sencilla y tranquila. Esto es la clave de luna de Debussy. Y vamos a hablar entonces del segundo aspecto de la vista con esto. Lo que me gusta también es que Debussy ha odiado a Wagner. Y dice, un alemán. Todavía menos, más modesto, el de Eric Satie, que es también muy presente en esta cosa. Entonces, con la cara de luna vamos a hablar. En este momento en Grecia están votando. Pero mira, he mirado en mis, porque en Bambuser o en la iglesia, en el Vaticano.com se puede ver estas imágenes de las misas precedentes. Hay 100 misas que están grabadas y se pueden ver. Y yo fui al otro día a ver la última misa, el número 100. Y me he dado cuenta que el otro misa era el domingo del referéndum en Grecia, donde votaban o sí o no, o sí, contra los recortes y bueno, la imposición de la troika, y el 64% de la población griega ha dicho, oh sí, no. Y 2 días después acepta todo, pero hasta dar la vaselina para que entre más fácilmente. Y entonces, misterio de los misterios, ¿qué ha pasado? Y además Varoufakis el mismo día triunfa en la política de Syriza y todo, y el ministro clave de todo esto hizo de la economía, que además es un blogger súper conocido, con textos increíbles, un hombre súper inteligente, presenta sus dimisiones en el día mismo de la victoria, la noche misma de la victoria. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Y el resultado de la historia, todavía hoy no entiendo esta televisión, no entiendo lo que ha pasado. O el tío, el Tsipras, es un mentiroso de la peor especie, hablando durante años que vamos a ir contra el todo, que le vamos a desmontar, vamos a imponer la voluntad del pueblo y todo, y el resultado no absolutamente nada, no ha hecho absolutamente nada, incluso peor de lo que habían negociado los otros de la derecha. Entonces, o era mentiroso o era un iluso perdido. Que llegan al poder así, que vamos a acabar, y pues nosotros hablando el primer reunión, no vamos a acabar. Mira, además vamos a quitarnos esto, y todos los aeropuertos también, y por qué así. Y otros, sí, vale, gracias, muy bien. Y entonces, no me gustaría ser un elector griego en estos momentos, entonces la neodemocracia, que es, hay que decir, la Grecia es muy parecida a España. He vivido 17 años entrando y saliendo de la Grecia, porque mi primera mujer era griega y conozco bien la Grecia, y es una realidad política muy parecida a España. Hubo la guerra civil entre la derecha y la izquierda, terrificante, un rey y después una reina odiada de la mitad del pueblo. Es muy parecido a la España, la historia. Y neodemocracia es muy parecido al Partido Popular, muy parecido. El PASOK era el partido PSOE, todo igual, idéntico, había un Papandreou como un Felipe González, es todo igual, se puede entender perfectamente. Y entonces gana Podemos o Syriza y se transforma en pocos instantes en otro PASOK. Y con una decisión, y Varoufakis ahora que dice que sí, que votaría por los otros, que son contrarios a Tsipras. Pero bueno, el peor de todo esto, no quiero hablar mucho más, es que ha creado un precedente por todos los otros nuevos partidos de la izquierda, en Italia también, en España todavía más. Y entonces, la imagen de la derrota total y absoluta de la Grecia no es un buen presagio absolutamente para lo que puede pasar en España. Entonces, ahí están, y casi no me interesa saber el resultado, porque más o menos el resultado puede ser uno o el otro, pero hoy en día no va a cambiar nada. Entonces, dejamos esto. Y la última parte, la misa tendrá que durar 14 horas para hablar bien de lo que voy a decir, pero voy a intentar decir
breves si posible. Con la idea que nosotros payasos, porque yo me considero payaso y soy muy orgulloso de serlo, y vengo de una tradición de payasos en mi familia y todo esto, una de las cosas esenciales de reírse de los bufones es reírse de todo, incluso de Dios, y no tener miedo de tomar posiciones en cualquier, incluso si nos equivocamos. Hasta, ¿por qué nos equivocamos? Hay que tomar posiciones. Y entonces, una cosa pendiente cuando a veces tengo insomnio, no consigo dormir, o cuando el programa de televisión no me interesa, ya tengo una cosa dentro de mí que puede entrar y son años, y es cómo empezó el todo, o sea, no solo hablando del universo, el todo. ¿No? Entonces, es una cosa que me quedo siempre ahí, y voy dando vueltas, entro y salgo, y se queda ahí, no he resuelto nada, pero últimamente he hecho unos pasos. Y por el orgullo de los payasos, pues lo voy a comentar. Y abre posibilidades. E incluso voy a hacer una pregunta. ¿Hay matemáticos aquí, gente que se dedica a la matemática, aquí entre nosotros, o a la física? Porque tengo muchísimos intereses de hablar con matemáticos y físicos en este momento, por ciertas ideas que yo tengo sobre la comunidad. A ver si hay un algoritmo que consigue coger el significado de la comicidad. Y ahí me permite devolver entonces a la pregunta inicial y dando vuelta. Es siempre la misma cosa. Entonces, evidentemente no hay Dios, pero la cosa empezó. Pero ¿qué había antes que empezaba? Entonces, y antes, entonces ahí está la gallina con huevo. Ha salido el huevo primero o la gallina y todo, entonces dando vuelta. Y después empezó a pensar a los algoritmos. El hecho que hoy en día siempre más hay aplicaciones que entran en nuestras vidas y programas que pueden prever cosas. Pueden hacer incluso con los ordenadores más poderosos, pueden hacer simulaciones del tiempo sobre siglos, es decir, el viento por ahí, el frío por ahí, y después con todos los datos reunidos en todas las posibilidades y todas las estaciones meteorológicas de todos los continentes, y con ordenadores ahora de una dimensión que no ve, pueden lentamente, incluso sí, se van equivocando, pero lentamente y siempre más, prever precisamente qué va a pasar, no sé, en Málaga el 2050, qué tipo de tiempo habrá el 1 de abril, y la simulación llega lentamente a tener esta precisión. He pensado, y esto está solo en pocas décadas, porque pues los ordenadores han empezado en los años 50, primera IBM, que por cierto era hecho de mujeres del Afganistán, porque era hecho como alfombras, las memorias de las primeras IBM. Eran alfombras hechas con cables eléctricos, y han cogido los americanos, mujeres afganas y todo, indias, para hacer alfombras, pero porque los cosas eran los 0101, eran hechos con contacto de cables. Bueno, pasamos. En 60 años, entonces, pero imaginen en millones y millones y millones y millones de años, ¿qué tipo de algoritmos vamos a tener para prever todo? Todo. Y entonces empezó a pensar, cuando uno hace, un matemático que descubre una ecuación y después de esta ecuación llega a hacer un algoritmo, no es que crea la ecuación, descubre una cosa que ya existe. La matemática es como si está ya ahí, y lentamente la mente humana va descubriendo siempre más profundamente cómo funciona esto. Pero no es que el matemático crea la regla existe. Entonces empezó a pensar, ¿y si el vacío inicial no era vacío, pero era ya todo previsto como un enorme infinito algoritmo que tenía todo dentro, y tan perfecto que no necesitaba la realidad, la realidad finalmente es la demostración. Pero si el algoritmo es fuerte, ¿por qué necesitamos a demostrarlo? ¿Por qué necesitamos
las cosas concretas, el material. Entonces la idea no es que la creación es creación. La creación es una disminución de algo. Había ya todo. Y algo pasó que el algoritmo ha tenido una duda. Y por esta duda fue obligado de demostrarlo. Y la demostración es la realidad que podemos tocar. Y entonces, hablando con los matemáticos, me han dicho, bueno, yo he dicho, hay algo, es una cosa de lo que estoy diciendo, pero hay algo que podría parecer, por lo que estoy diciendo, en algo que podría ser matemático. Y me están hablando de una cosa que se llama el vacío viscoso. El vacío tiene una propiedad cuántica que atira. Es como el vacío no puede ser vacío, que tiene siempre que ser llenado. Incluso si es vacío del todo, hay algo más que no se puede por ahora ni tocar, ni saber, pero se ve que el vacío llama a ser rellenado. Y entonces, a lo mejor esta idea de el vacío a lo mejor es un enorme algoritmo y todas las cosas posibles e imaginables que van a pasar y que no son necesarias a demostrar porque son ya previstos. Y algo pasa. Y yo creo que lo que pasa es una duda. En este enorme mecanismo algo ha dudado un momento y ha jodido toda la perfección del algoritmo en la duda. Y yo tengo la sensación que esta duda tiene que ver con la comicidad. En el gran vacío inicial, donde todo era perfecto, una risa o algo ha detectado una imperfección y ha hecho caer de todo en la obligación de desarrollarla. La comicidad adora los sistemas porque los destroza. Si no hay sistemas es difícil de hacer comicidad. Por eso los cómicos adoran los dictadores. Es un sistema evidente, claro, con sus limitaciones y todo, y entonces el cómico lo coge y lo destroza. La idea es que la comicidad busca la perfección para renderlo imperfecto. Yo no puedo decir más. Y estoy en esto, a lo mejor en la próxima insomnia me voy a llegar a otras cosas, pero esta idea, que no hay creación, hay al contrario, disminución. Antes era perfecto, una perfección que no incluso necesitaba ser demostrado, eso se llama vacío. Y algo pasó para poner esto en duda. Y esto algo, en mi opinión, es muy cómico. Simplemente la primera vez que todo este enorme algoritmo empezó a llevar, alguien se estaba descojonando. Y entonces, por ahí, con esto, acabó.